vamos a hablar de liderazgo y tutoría de curso. Y para ello he invitado a un experto, el profesor Luis Tapia, profesor de religión y de valores sociales. Luis tiene una vasta trayectoria de 8 años en las que ha diseñado estrategias muy efectivas para abordar el desafío de trabajar con el ser de los estudiantes. Ser con mayúsculas. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito. ¿Por qué es tan importante el rol del profesor jefe o tutor de curso en el desarrollo de la dimensión humana del estudiante? Mira, la relevancia que tiene el profesor jefe o profesor tutor es precisamente que logra individualizar a tremendo universo de estudiantes que existen dentro de un colegio. O sea, hay colegios que tienen muchos estudiantes y aún así tuvieran 2 cursos, te vas a dar cuenta de que hay demasiado universo para poder individualizarlo. Pueden pasar a ser muchas veces un número el estudiante. El profesor jefe, la relevancia que tiene es que es el único que puede capturar la individualidad de lo que le está pasando a cada uno de los alumnos, alumnas que ahí se encuentran. Entonces, ¿cuál es el foco, Luis? El foco tiene que estar centralizado, a mi parecer, en 3 puntos claves. Primero, el bienestar del estudiante, el desarrollo académico y el desarrollo personal. Yo creo que estas 3 dimensiones son las claves en lo cual el profesor jefe o tutor se tiene que focalizar a la hora de observar a su estudiante. Empecemos con el bienestar. El bienestar yo lo describiría como aquello que tiene, cómo el estudiante se relaciona con su entorno, ¿no? Con el contexto, y cómo ese contexto interviene también en el estudiante. En esta relación tendría yo como profesor jefe que preocuparme cómo está su relación, por ejemplo, con sus pares, en su familia, en su desarrollo tanto al interior del aula como fuera del aula. Son como esos los focos de bienestar. Y aquí, bueno, metodologías las podemos comentar más adelante. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el trabajo en equipo, cómo ellos se van a relacionar como grupo curso, donde ellos pueden tomar un protagonismo dentro de un contexto. Tal vez podríamos hablar también de los proyectos y metas como comunidad que se generan para que ellos vayan desarrollando un sentido de pertenencia y por sobre todo de identidad con quienes les rodean, ¿no? Básicamente el bienestar está relacionado a atender esas necesidades que se puedan desarrollar con el contexto. Pareciera que es una de las dimensiones más difíciles de desarrollar hoy día. Sí. Tantos conflictos que hay a nivel de relaciones interpersonales entre los estudiantes. Complicado. ¿Y la dimensión siguiente cuál era? ¿La personal? Sí. Déjame señalarte antes que respecto a eso que tú señalas, es porque muchas veces el ser humano tiende a tener la expectativa de no tener problemas. Muchas veces los estudiantes también tienen con su inmadurez esa sensación de que va a llegar el día en que no voy a tener problemas. Los profesores también buscamos no tener más problemas, y al contrario, el ser humano es un ser que constantemente está resolviendo problemas, conflictos. Entonces, cuando avanzamos en un camino buscando con esta expectativa de no voy a tener problemas, llega un día X donde te frustras porque finalmente nunca resuelves los problemas, siempre una tras otra. Y eso hay que asumirlo y abrazarlo, quererlo y decir los problemas. A ver, ¿qué me toca el día de hoy? ¿Qué problema voy a resolver hoy día? Porque cuando te planteas en esta perspectiva de resolver problemas, vas a comprender de que ese en definitiva es tu rol. ¿Cuál es el problema a resolver hoy día? Sobre todo desde la mirada del profesor jefe. Yo creo que eso evita primero frustraciones, el entender de que hoy hay problemas. Y si no hay problemas, si no llegan a haber problemas, por ejemplo, mi curso tiene excelencia académica, no tiene ningún problema, no hay estudiantes que puedan estar en un riesgo académico, por ejemplo. Entonces, como están bien, están en este estándar, yo tengo que generar problemas, es decir, plantearles, por ejemplo, una meta nueva. Yo creo que los problemas son tan parte de nosotros y muchas veces nos frustramos porque no están en nuestras expectativas. ¿Y la dimensión personal? La dimensión personal, bueno, si estábamos hablando del bienestar, ¿no? El bienestar es
mi relación con el otro, ¿no? En la relación personal, en el desarrollo personal, perdón, tiene relación a yo conmigo, ¿no? Es lo introspectivo. Por dar algunos ejemplos, es preocuparme de que mis estudiantes puedan desarrollar su autoestima, que puedan reconocer cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones, sus debilidades, que puedan reconocer, por ejemplo, su autoconcepto. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? La aceptación, cómo están ellos con ellos, cómo se perciben en lo académico, en fin, tiene todo relación al desarrollo personal. Toda la razón, porque claramente hoy los colegios estamos muy enfocados en lo académico y estamos relegando a un segundo plano la dimensión psicoemocional de nuestros estudiantes. Pero hay habilidades súper importantes en lo humano del estudiante que contribuyen a un buen logro académico. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos esa parte? Bueno, lo académico no es menos relevante, pero tampoco debe ser siempre el centro. A veces, ciertamente, como dices tú, en los colegios nos centramos demasiado en lo académico. El sistema muchas veces nos focaliza a eso. Y necesitamos mirar esta parte del desarrollo en estas tres dimensiones, creo yo, que son las que te menciono, ¿no? El bienestar, lo personal, pero lo académico también es relevante. En lo académico necesitamos buscar instancias que también favorezcan, por ejemplo, el desarrollo del bienestar y también el desarrollo personal. Algunas estrategias que el profesor jefe puede abordar dentro de esta área de lo académico tienen relación con el hábito de estudio, monitorear el proceso académico del estudiante, enseñar hábitos de estudio o técnicas de aprendizaje para que de alguna manera los aprendizajes puedan ser mucho más sostenibles en el tiempo. Es decir, el profesor jefe va a tener distintos momentos para abordar cualquiera de estas tres dimensiones, aunque estas tres dimensiones tienen que ser de alguna manera interdisciplinarias, no por separado. Claro, están totalmente interrelacionadas, por Absolutamente. supuesto. Bueno, de hecho, ese es el valor de este trabajo, que la interdisciplinariedad nos aporta el poder trabajar mancomunadamente distintos objetivos, todos confluyendo a un mismo propósito. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo integras tú? Claro, como tú dices, tiene mucha relación con lo sustentable que puede incluso llegar a ser la pedagogía de esta manera. Porque como está todo esto interrelacionado, yo no voy a planificar, por ejemplo, para trabajar solo el bienestar. Ahora me voy a dedicar a lo académico, ahora me voy a dedicar a lo personal, a la dimensión personal. Tengo que elaborar una misma planificación, pero a veces los profesores estamos tan saturados de tantas cosas, tiempo, y pensamos que no, es mucho por hacer. Es una actividad que puedas hacer que aborde estas tres dimensiones para que se interrelacionen. Por ejemplo, un trabajo en equipo. Voy a armar equipos de estudio, por ejemplo, para que mejoren su rendimiento académico. En este desarrollo tengo que atender tanto el objetivo del bienestar, mi contexto con el otro, lo académico y el desarrollo personal, ¿no? De alguna manera voy abordando todo al mismo tiempo y voy marcando una eficiencia por sobre la eficacia, es decir, a menor gasto de recursos tengo también muy buenos resultados, ¿no? Mejores resultados. Claro. Sí. Entonces, ¿cuáles deberían ser los sellos básicos de un perfil docente para la tutoría de curso? Yo creo que esos sellos están focalizados principalmente en ser un buen comunicador. Comunicador no de la expresión, sino que poder comunicarse con el otro, ser motivador, tener mucha empatía, resolutor de problemas, alto compromiso académico, muy creativo, entre tantas cosas más, ¿no? Es que hay mucho que abordar en estos perfiles. ¿Sí? Correcto. Suena súper bonito, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Sí, suena como utópico, ¿no? Pero es posible, es real. Se puede hacer real. Lo que pasa es que el profesor no tiene que tampoco asumir
todo lo que compete al desarrollo mismo del estudiante. Uno tiene que sembrar la semillita de lo que se va, lo que tiene que germinar, y ese rol no lo tienen directamente los profesores, sino que también lo tienen los padres. Si antes hablábamos de que el profesor jefe, el tutor, tiene la particularidad en un universo grande de estudiantes, ese estudiante tiene mucho más relevancia en su hogar. Por eso, por ejemplo, el profesor jefe tiene que tener mucha comunicación con los padres o tutores legales que pueda tener ese estudiante. Porque son esos padres o esos tutores legales los que se tienen que hacer cargo. No es que yo voy a estar preparando la receta para que este estudiante tenga mejor resultado académico, o podríamos decir que yo te puedo entregar la receta. A ti como apoderado, como padre, tutor, te entrego la receta, pero no hago yo el queque, ¿no? Ahí es donde el apoderado se tiene que hacer cargo. Y en eso el profesor necesita comunicar, ¿no? Por eso decíamos que tiene que ser muy buen comunicador. Bueno, y hablaste también de empatía, ¿cierto? Sí, la empatía tiene relación a la individualidad, ¿no? Conocer al estudiante. Más allá de, ¿está triste o me pongo triste? No, tiene que ver con conocer a ese estudiante, cuál es su realidad, cuál es su contexto familiar, cuáles son a lo mejor su historia, porque esas historias son las mismas herramientas que yo mismo voy a utilizar para poder apoyarlo en distintas circunstancias, ya sean académicas, emocionales, cognitivas, porque a veces también sabemos que tenemos, no sé, un estudiante que tiene trastorno de déficit atencional, por mencionar algo, ¿no? Necesito conocerlo. A eso apunto yo con la empatía, conocer al estudiante. Desde mi experiencia yo he observado que justamente esta capacidad de empatizar con sus estudiantes es uno de los puntos flacos que tienen los profesores tutores. ¿Por qué será eso? Yo creo que falta ajustar los tiempos para... Por eso yo hablaba mucho de que uno no tiene que asumir todo, sino que tiene que ser creativo en este caso para poder abordar más, ¿no? Esta eficiencia, ¿cómo la aplico? Los profesores de por sí, la creatividad es intrínsecamente de una cualidad del profesor, ¿no? De todos los profesores. Somos muy creativos porque tenemos que estar permanentemente preparando clases, planificando un material lúdico. Somos muy creativos, pero falta la intencionalidad de que esa misma creatividad yo la voy a llevar al aspecto afectivo, socioemocional del estudiante. Yo creo que los profesores sí saben abordar esto, tienen esta habilidad creativa, pero falta solamente intencionar que esta habilidad se focalice al desarrollo, por ejemplo, de cómo ahora esta creatividad me permite conocer mejor al estudiante. Es solamente intencionar, creo yo. Bueno, y entonces, ¿qué otra característica debiese tener un buen profesor tutor? El compromiso, ¿no? El compromiso, más que con el estudiante, yo creo que es el compromiso con mi propia vocación. Esa que yo asumí. ¿Por qué quise ser profesor? Más allá de todo lo que tenga que ver lo laboral, lo que tiene que llevar esto, yo creo que esta pregunta es permanente, ¿no? Preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué soy profesor? ¿Por qué me hizo elegir esto? Para poder redescubrir el compromiso que yo tengo con mi vocación y ver cuál es el compromiso que tengo con el desarrollo de estas personas que se están educando, que están creciendo y que se van a insertar socialmente con lo que yo en definitiva les puedo entregar. Y también debe ser importante la motivación, o sea, que sea capaz de motivar a sus estudiantes. Absolutamente, la motivación tiene que ser el profesor un inspirador en la vida de estos estudiantes. A veces nos salimos de nuestro rol de profesor y muchas veces puede que terminemos diciendo, uy, qué terrible lo que te está pasando, ¿no? Uy, las notas que están malas. No, el profesor tiene el deber de motivar en todo ámbito, en lo personal, el bienestar y lo académico. En todo esto, el profesor tiene que ser un inspirador para el estudiante permanentemente. Sí. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy día. Y aprovechamos de anunciar que nuestro próximo video va
Luis nos va a presentar las estrategias concretas, prácticas, para poder abordar todas estas dimensiones con los estudiantes en el contexto de la hora de tutoría o la hora de orientación de curso. Así que les invito a darnos un like, a suscribirse al canal, porque eso ayuda a que podamos crecer como comunidad, y las invito nuevamente a ser parte de este gran desafío que es hoy por hoy responsabilidad de todos, construir una nueva educación para las nuevas generaciones. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Adiós.